Hola a todos y a todas, me llamo Leonor, soy fisioterapeuta de COS y en este vídeo os voy a explicar técnicas de masaje que podáis utilizar durante estos días, por si tenéis alguna dolencia, alguna tensión muscular, que tengáis un poquito de herramientas para entre vosotros poderos hacer un poquito de masaje. Entonces, a la persona que va a recibir el masaje la podemos colocar, se puede colocar boca abajo, en este caso yo tengo una camilla, pero si no con un sofá o una cama, y podéis adaptar un poquito la posición, poner un cojín debajo del abdomen para que no moleste el pecho si tiene mucho pecho o que no moleste mucho la zona lumbar, ¿vale? Adaptar un poquito la posición. Utilizamos una crema que sea muy deslizante, que no sea muy espesa, y vamos a empezar haciendo un masaje un poquito de presentación por toda la espalda. Pongo suavemente las manos, ¿vale? Y empiezo. Es importante al principio hacer un masaje que no se quede solamente en la piel, sino que profundicemos un poquito más allá de la piel. Y voy haciendo un masaje por toda la espalda, sin levantar en ningún momento las manos de la espalda. Porque a veces eso si no genera como sensación de sorpresa, de que no sabes cuándo te van a volver a poner la mano encima del cuerpo. Y hago primero por un lado y voy integrando cada zona. Pues si me centro un poquito en zona de la zona de los hombros, de las cervicales, después voy un poquito hacia la otra zona, pero integrando todo el rato toda la zona. Puedo ir también al otro lado. Vale, y voy conociendo un poquito a la persona. Puedo hacerlo a un ritmo un poquito más rápido, un poquito más lento. Me puedo comunicar también con la persona, notar el ritmo de la respiración. Vale, esto lo haríamos un poquito por toda la espalda. En función del tiempo que tengamos, le puedo dedicar más o menos tiempo. Después me voy a ir a centrar un poquito en la zona cervical. Vale. Aquí sabemos dónde estamos debajo de la piel, toda la musculatura del trapecio. Y aquí empezamos con la siguiente maniobra, que sería un amasamiento. Lo voy a hacer aquí en la derecha para que se vea mejor. Vale. Un amasamiento de toda esta zona. Con las dos manos voy amasando. Puedo hacer esta técnica de aquí. Vale, lo puedo hacer eso con toda la mano, cuanto más contacto de la mano con el cuerpo mejor. Y también lo puedo hacer con los nudillos, que sería poniendo los nudillos aquí, hacer un poquito de amasamiento en esta dirección. Entonces, aquí es más sencillo si me pongo en la cara de la persona, a la altura de su cabeza. Desde aquí voy a hacer un poquito de amasamiento. Vale, en esta posición. Y me quedo, puedo trabajar al principio del músculo, más cerquita de las cervicales, o puedo irme más hacia los hombros. Vale, voy haciendo todo el recorrido. Voy haciendo círculos con mis nudillos, dando movimiento. Vale. Después, en esta zona, hemos hecho amasamiento con la mano, amasamiento con nudillos. Ahora voy a hacer un poquito de estiramiento. Entonces, coloco las manos aquí a los dos lados, es decir, una en cervicales y la otra en el hombro, y voy a hacer un estiramiento desde aquí hacia el lado. Vale, coloco las dos manos y estiro. Lo puedo repetir. Y estiro. Y estiro. Siguiente maniobra, puedo colocar un brazo, o sea, ahora voy a hacer otro componente que sería
intentar movilizarle también todo lo que es el hueso de la escápula y del húmero. Entonces lo voy a hacer de este lado porque es donde nos tendríamos que colocar. Tengo que colocar la mano, en este caso tengo mano izquierda plana en la parte de aquí de delante del húmero y después todo mi antebrazo, la parte interna del antebrazo, se junta con la parte interna del brazo de la persona, es decir, con esta parte de aquí. Entonces le cojo suavemente el brazo, meto por debajo la mano. Vale. Y con esta otra voy a hacer dos cosas, darle movilidad a su escápula y por otro lado hacer un poquito de masaje. Es un movimiento muy global, muy suave y ha de ser agradable. Vale. Voy haciendo, le voy dando movilidad. Vale. Muy bien, pues ya tenemos toda esta zona cervical, después haremos otras que también sirven para cervicales, pero en una posición tumbada boca arriba. Y me voy a ir a la zona dorsal. La zona dorsal es la zona de la columna que va desde el final del cuello hasta el final de las costillas, ¿vale? Más o menos toda esta región. El hueso de la escápula y del húmero. Entonces lo voy a hacer de este lado porque es donde nos tendríamos que colocar. Tengo que colocar la mano, en este caso tengo mano izquierda plana en la parte de aquí de delante del húmero y después todo mi antebrazo, la parte interna del antebrazo, se junta con la parte interna del brazo de la persona, es decir, con esta parte de aquí. Entonces le cojo suavemente el brazo, meto por debajo la mano. Vale. Y con esta otra voy a hacer dos cosas, darle movilidad a su escápula y por otro lado hacer un poquito de masaje. Es un movimiento muy global, muy suave y ha de ser agradable. Vale. Voy haciendo, le voy dando movilidad. Vale. Muy bien, pues ya tenemos toda esta zona cervical, después haremos otras que también sirven para cervicales, pero en una posición tumbada boca arriba. Y me voy a ir a la zona dorsal. La zona dorsal es la zona de la columna que va desde el final del cuello hasta el final de las costillas, ¿vale? Más o menos toda esta región de aquí. Y la podemos dividir en dos zonas, zona de dorsales altas, zona de dorsales bajas. Entonces, para la zona de dorsales altas me iré primero a la zona entre el omóplato y la columna, entre la escápula y columna. Aquí puedo diferenciar, antes estábamos trabajando la zona media del trapecio, ¿no? Cuando estábamos en cervicales hay como una parte más alta que es la que va al cráneo, después una zona más media que es la que va hacia el hombro y una zona más baja que es la que va a la cara interna de las escápulas. Después debajo del trapecio hay otros músculos más profundos, pero este sería el más superficial. Entonces, para trabajar esta zona lo puedo hacer en sentido longitudinal al cuerpo, así, y lo podría hacer con toda mi mano. Me puedo acompañar con la otra mano y esta maniobra la puedo enlazar, hemos dicho trapecio inferior y medio hacia arriba y puedo volver y vuelvo aquí. Aquí cuidado porque está toda la zona de costillas ya y a veces según las personas puede ser doloroso, entonces me adapto sobre todo a la persona, en ningún momento causo dolor. Vale. Y me voy hacia la izquierda, lo voy a repetir. Desde aquí. Y una vez más. Vale. Otra manera de trabajar esta zona en sentido transversal. Lo haría desde aquí abajo y lo puedo hacer presiones. Bueno, estábamos en dorsales altas, que me he ido un poco abajo. Lo puedo hacer presiones que vayan desde el talón de la mano, desde la cara interna del hueso de la escápula, que es la cara interna de ese hueso es como muy recta, pues voy hacia la columna. Y hago este tipo de pases. Puedo repetir varias veces estos pases hacia adentro y puedo ir desplazándome hacia arriba, repetir unas cuantas veces y me voy desplazando.
hacia arriba. Vale. Después voy a pasar a la parte baja de las dorsales, que la vamos a juntar con zona lumbar. Pongo un pelín más de crema y, vale. Y aquí voy a hacer pases también longitudinales que vayan desde la zona de los hombros, van hacia el centro de la columna y siguen toda la columna sin tocar las vértebras hacia abajo del todo. Esto de las vértebras es como todas las superficies óseas que vayamos encontrando, siempre hay que intentar evitar la presión sobre ellas, ¿vale? Adaptar la mano siempre a lo que vayamos encontrando en el cuerpo. Vale, voy hacia abajo, siempre intento llegar hasta el final del todo, lumbar, pero también sacro y huesos ilíacos y subo. Y voy hacia abajo y subo. Vale. Si lo que quiero es hacer un masaje relajante, iré más lenta. Si también quiero activar un poquito más musculatura, pues iré con un ritmo un poquito mayor. Vale, voy a repetir algunas veces más. Vale, y siempre que retiro la mano del cuerpo, lo hago suavemente y poco a poco. Vale, aquí en costillas podemos aprovechar este movimiento que hemos hecho para trabajar, ayudar al cuerpo un poquito con el movimiento de la respiración. Es decir, si estoy aquí en toda esta zona del tórax, cada vez que la persona expire, tire el aire, le puedo ayudar a hacer este movimiento. ¿Vale? Puedo aprovechar las maniobras que hemos hecho antes o poniendo la mano más plana sobre toda esta zona, aprovechar. Y esto también relaja, simplemente poniendo la mano, pidiéndole que inspire y al exhalar, que exhale. Al principio se lo puedo pedir, ¿vale? Después también nos coordinamos con la respiración, inspiramos, inspira y al exhalar favorezco el movimiento. Las manos no hace falta que se deslicen por el cuerpo. Y ayudo. Después voy a pasar a la parte baja de las dorsales, que la vamos a juntar con zona lumbar. Pongo un pelín más de crema y, vale. Y aquí voy a hacer pases también longitudinales que vayan desde la zona de los hombros, van hacia el centro de la columna y siguen toda la columna sin tocar las vértebras hacia abajo del todo. Esto de las vértebras es como todas las superficies óseas que vayamos encontrando, siempre hay que intentar evitar la presión sobre ellas, ¿vale? Adaptar la mano siempre a lo que vayamos encontrando en el cuerpo. Vale, voy hacia abajo, siempre intento llegar hasta el final del todo, lumbar, pero también sacro y huesos ilíacos y subo. Y voy hacia abajo y subo. Vale. Si lo que quiero es hacer un masaje relajante, iré más lenta. Si también quiero activar un poquito más musculatura, pues iré con un ritmo un poquito mayor. Vale, voy a repetir algunas veces más. Vale, y siempre que retiro la mano del cuerpo, lo hago suavemente y poco a poco. Vale, aquí en costillas podemos aprovechar este movimiento que hemos hecho para trabajar, ayudar al cuerpo un poquito con el movimiento de la respiración. Es decir, si estoy aquí en toda esta zona del tórax, cada vez que la persona expire, tire el aire, le puedo ayudar a hacer este movimiento. ¿Vale? Puedo aprovechar las maniobras que hemos hecho antes o poniendo la mano más plana sobre toda esta zona, aprovechar. Y esto también
relaja simplemente poniendo la mano, pidiéndole que inspire y al exhalar, que exhale. Al principio se lo puedo pedir, ¿vale? Después también nos coordinamos con la respiración, inspiramos, inspira y al exhalar favorezco el movimiento. Las manos no hace falta que se deslicen por el cuerpo. Y ayudo. Y repito un poquito más. Muy bien. Ahora a nivel lumbar, vale, localizo zona de lumbares, que es cuando se acaba toda la zona de costillas y empieza el sacro. Entonces aquí a los lados está más musculatura de paravertebral, que son los músculos que están a los lados de la columna, y musculatura de cuadrado lumbar, músculos que tenemos en toda esta zona de aquí. Entonces empiezo a amasar lumbares, igual como hemos hecho antes con trapecios. Vale. Y voy a hacer un poquito de masaje aquí, de amasamiento de toda esta zona. Vale. Voy amasando un poquito según, sobre todo es este movimiento que al final es como dibujar una S aquí, pero la voy adaptando en función de lo que encuentro. Si encuentro que aquí arriba pues puedo amasar un poquito más, pues también lo adapto aquí, y si no un poquito más a la zona del abdomen, hacia adelante. Vale. Y aquí en lumbares tendremos primero este amasamiento y segundo un estiramiento. El estiramiento me coloco con las manos aquí bien puestas, ¿vale? A la altura entre costillas y el hueso del ilíaco aquí abajo, y después apoyaré los antebrazos sobre el cuerpo. Vale. Me adapto, que esté cómoda, y desde aquí con la respiración de la persona cojo aire, y cuando ella tira el aire yo ayudo a abrir toda esta zona. Vale, otra vez, inspira y al exhalar ayudo a abrir. Y aquí puedo hacer maniobras como sucesivas, acumulativas. Cojo aire, eso significa que yo mantengo esta presión, y a la siguiente vez podré ir un poquito más allá. Un poquito más. Tiro el aire. Una última cosa, de hasta ahora hemos hecho maniobras así muy globales, entonces para hacer algo un poquito más específico, si por ejemplo encontramos un punto de tensión, pues por ejemplo en la zona aquí de trapecio, ¿vale? Voy a buscar un puntito de tensión. Primero de todo lo toco con los dedos, puede ser con un dedo, con dos dedos, en función de cómo sea de grande, ¿vale? Entonces lo toco y puedo hacer presiones sin deslizar el dedo sobre la piel, simplemente hago la presión y esa presión la mantengo. Siempre me guío de un poco lo que me dice la persona, si tiene mucho dolor, si tiene molestias, si lo tolera, me guío por esto. Entonces hago la presión unos 10 segundos y voy a retirar esa presión progresivamente, y después vuelvo a hacer la presión, ¿vale? Y aquí lo puedo repetir 3, 4, 5 veces. Entonces esto lo que va a hacer es que llegue más sangre, es una presión isquémica a la zona. Vale. Muy bien. Vale, ahora vamos a hacer algunas técnicas para cervicales y la zona más de la cabeza, del cráneo, en esta posición boca arriba. Primero, situarnos, tenemos los hombros, la zona de trapecio que va hacia la columna cervical, y después de entre las escápulas tenemos zona dorsal alta, empieza toda la columna cervical, va hacia arriba y lleva hacia el cráneo. Entonces voy a empezar haciendo amasamiento, como al principio hemos hecho un poquito más abajo. Vale, al principio lo haré como con los nudillos, en la misma posición que hemos hecho antes, amasando toda esta zona de aquí. Puedo hacer así con los nudillos, masaje.
Voy amasando. Primero zona baja, entre trapecios, entre zona de hombros y columna cervical. Y me quedo aquí. Puedo ir notando si en una zona noto más tensión que en otra. Esto nos sirve como exploración y también pues para saber lo que tenemos que trabajar un poquito más. También le vamos preguntando a la persona si coincide con lo que ella va notando. Y estoy aquí un ratito. Desde aquí puedo ir subiendo sin tocar la columna. Simplemente voy subiendo por todo el cuello, haciendo un poquito de amasamiento, nunca sin dolor. Esta zona es sensible, o sea, siempre sin dolor. Y voy a hacer. Sigo yendo hacia arriba. Muy bien. Aquí puedo hacer también amasamiento, pero con toda la mano. Voy a meter los dedos por debajo de las cervicales, llegando a la zona entre cervicales y escápulas, y voy a hacer amasamiento con toda la mano. Puedo jugar también con el espacio que hay entre pulgares y el dedo índice. ¿Vale? Si la cabeza hace un poquito de rotación, pues ya está bien, ¿vale? Le doy un poquito de movimiento, si el cuello rota, muy suavemente. No soy yo la que lo hace, sino que la persona va a adaptarse un poquito a lo que le voy haciendo y se va relajando. Después puedo hacer pases con la mano plana. Desde la zona dorsal y cervical voy subiendo hacia la zona del cráneo. Desde aquí, subo, subo, subo hacia el cráneo, muy suavemente, siguiendo la curva que tienen las cervicales. Subo, subo, subo hacia el cráneo. Lo puedo repetir unas cuantas veces. Subo, subo, subo hacia el cráneo. Vale. Y una vez tengo esto, voy a colocar las manos por debajo de la cabeza, muy suavemente, ¿vale? Esta maniobra también ha de dar confianza. Y las coloco como si fuera un cuenco, mis manos como si fueran un cuenco. Entonces los dedos se tienen que colocar, tenéis que notar que aquí justo por debajo de las orejas hay como dos protuberancias, un poquito, unos bultitos que son las superficies del hueso occipital, que si lo vais resiguiendo, hay que reseguirlo pero suavemente porque es muy sensible, vais a llegar a que los dos dedos se crucen y será un pequeño agujerito que hay debajo del hueso, ¿vale? Y que justo se junta con la columna. Entonces nos quedamos con los dedos sobre esa superficie y simplemente dejo caer el peso de la cabeza sobre los dedos que están justo ahí. Y voy adaptando la posición hasta que estemos cómodas. Vale. Dejo que caiga la cabeza y voy dejando que se relaje. Y esta maniobra no debe durar tampoco mucho rato para que no se acabe relajando demasiado, porque en esa zona suele haber generalmente hay bastante tensión, entonces que tampoco se acabe de relajar, que después la persona se levante poco a poco para que no sea muy invasiva y no haya ni mareo ni ninguna sensación de malestar, sino que sea agradable. Vale. Y poco a poco la retiro. Y para acabar podéis hacer algún tipo de masaje también en lo que sería toda la zona de la cabeza, muy suavemente, pero conociendo pues que en toda esta zona de aquí también hay musculatura y podéis dejar los dedos sobre la musculatura, cogiendo todo esto y sin deslizarlo sobre el cuero cabelludo ni sobre el pelo, simplemente voy a hacer pegando los dedos sobre la piel, voy a hacer deslizamiento, no deslizamiento, sino ir moviendo el tejido poco a poco. Aquí. Movimientos circulares, si quiero puedo ir más hacia detrás,
sino más hacia adelante, muy suavemente todo. ¿Vale? Puedo hacerlo también con las propias, conectándome las manos, sin tapar orejas, ¿vale? Porque es un poco desagradable. Y aquí hacéis un poquito de masaje y deslizamiento, ¿vale? Muy bien, pues ya habremos acabado.